Hola, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Alejandro Rubio Salto. Hoy vamos a ver una presentación acerca de la educación comparada, desde su historia, términos, definiciones, hasta epistemologías de la misma, para concluir con las instituciones y organizaciones que se encargan de la investigación de estos temas que para nosotros son importantes. A continuación, nuestra compañera Valeria Ávila nos va a hablar del concepto, la definición, los propósitos, los objetivos y finalidad de la educación comparada y cómo es que esto afecta a nuestra carrera que estamos llevando. Valeria, ahora estamos contigo. Buenas tardes, compañeros. En la clase de hoy hablaremos de la educación comparada y sus diferentes componentes. Demos inicio a la clase. Ahora hablaremos del concepto de la educación comparada. Ciencia de la educación que estudia las relaciones que se establecen en la sociedad y en la educación escolarizada a través de la proyección, organización, puesta en práctica y la valoración de las políticas y los sistemas educativos. Su objeto de estudio en esta disciplina se ocupa de los sistemas educativos actuales y trata de encontrar semejanzas y diferencias en determinadas esferas y modelos educativos. Sus propósitos son describir los sistemas, procesos y resultados educativos, ayudar al desarrollo de las instituciones y prácticas educativas, y también poner de relieve las relaciones entre educación y sociedad, estableciendo afirmaciones generales sobre educación válida en más de un país. Su finalidad es conocer y comprender la educación en diversos países, gracias al conocimiento de otros sistemas educativos, llegando a una mejor comprensión del sistema. Los conocimientos sobre el sistema educativo ajenos y propios pueden favorecer la comprensión de las principales tendencias educativas. Muchísimas gracias, Valeria, por esa información tan adecuada que nos has brindado. Ya tenemos un mejor entendimiento de lo que es la educación comparada, los objetivos y su finalidad. Ahora va a tomar la palabra la compañera Ana Verónica, la cual nos va a hablar de la epistemología de la educación comparada y los diversos autores que la representan, cómo desde su principio fue destinada esta investigación y cómo llega finalmente a lo que es la materia de educación comparada. A continuación, abordaremos las corrientes epistemológicas de la educación comparada. Realizaremos un cuadro conceptual donde abordaremos las tres principales corrientes, partiendo desde el relativismo. Kuczynski señala que cada nación tiene su propio sistema educativo. Es decir, que una nación no puede tener el sistema de otro, porque él miraba esto como la educación como algo social y cultural. El positivismo es la siguiente corriente epistemológica de la educación comparada. Esta es abordada por el francés Marc Antoine. Él acuña el concepto de educación comparada. Antoine acuña el concepto de educación comparada. En París. Se realiza un método sistemático para investigar cuáles son los factores que influyen en diferentes naciones, los factores que pueden determinar y comparar si el fenómeno de estudio humano está sujeto a variables.
Andrés Casamías y Byron Macías hacen una combinación del relativismo y positivismo. Debemos ver la educación comparada como campo que se concentra en el contexto social, la interrelación de las instituciones o relación institucional, y la cultura de esta. Estos factores pueden ser entendidos mejor si se está examinando dentro de un entorno social. Y listo, ya tenemos aquí nuestro cuadro conceptual sobre las corrientes epistemológicas de la educación comparada. Muchas gracias, Ana Verónica, por tu información que nos acabas de brindar en relación a la epistemología de la educación comparada y ver cómo estos tres autores tenían su propio concepto y cómo fue que lo llevaste a cabo en tu mapa conceptual. Daremos continuación a nuestra clase, recordando que ya hemos visto las definiciones y epistemología de la educación comparada. Ahora vamos a abordar las características de la educación comparada. Dice que predispone y existe una diferencia en los sujetos. Puede ser el sujeto de estudio, pueden ser dos sujetos, pero se va a estudiar el mismo problema y de ahí va a hacerse la diferencia, la comparación. Los criterios serán cualitativos o cuantitativos, es decir, preguntarse desde cuántos a qué factores influyen en esas comparaciones o problemática de la educación. Se buscará la semejanza de los sujetos. Ya después de hacer esta comparativa, pues se realizaría esa búsqueda. La variable puede ser tan amplia como el caso lo permita. Pues es partiendo de una pregunta, todas las variables que se puedan salir de esta. Las comparaciones tienen afinidad geográfica. Les podría ponerse un ejemplo, pues en Latinoamérica o en Europa va a hacer la comparación de nuestra investigación. La comparación deberá estar realizada con el tema central, que es la educación. Su aplicación puede ser de manera metodológica. Y esas son las características más relevantes de la educación comparada. En esta etapa se intenta conseguir la mayor cantidad de información posible para tener buenas herramientas. El conocimiento puede, pero no está anclado únicamente a las construcciones escolares, niveles educativos y métodos de enseñanza. En esta etapa tomamos toda la información recopilada y se le da sentido a la comparación que estamos tratando de realizar. Vamos a detectar y eliminar los errores que tengamos presentes en nuestra información. Yuxtaposición es la combinación de diversos aspectos educativos a considerar con objeto de establecer el marco de comparación. Comparación. En esta etapa finalmente podemos comparar los resultados de nuestra investigación y de esta manera dar un valor y crítica a nuestro trabajo. Panorama de la investigación comparada. A partir del siglo XVII y XVIII, su enfoque comparativo se presenta como un medio no solo de generar, sino también de analizar los datos empíricos. En el siglo XIX y XX cobra un auge gradual tomando como factor los estudios históricos culturales en la primera etapa del siglo. Metodología comparada y su aplicación en los estudios sociales. La investigación comparada entonces habrá de considerarse un programa de búsqueda y construcción de conocimientos, en la que la complejidad de los problemas de construcción teórica, empírica y metodológica. Continuaremos con las etapas que surgieron en la educación comparada
comenzando en 1817 con la etapa estructuralista, que se caracteriza más que nada por las narraciones de los viajeros que se presentaban en esta época y cómo ellos tenían una notación de todo lo que ellos miraban en sus viajes. Aquí uno de los representantes más importantes fue Marc Antonier, francés que de hecho se considera el padre de la educación comparada. La etapa encuestadora, estamos hablando de 1830 a 1914, la comparación educativa en esta etapa más que nada establece sistemas fincados por el Estado a disposición de los ciudadanos. Aquí ya vemos cómo ya se está forjando una sociedad donde el ciudadano ya tiene la participación educativa. También se caracteriza por estudios descriptivos donde ellos querían que la Unión Europea se uniera principalmente en base a la educación. Uno de los principales representantes de esta época pues es Michael Sadler y Victor Cousin. También tenemos lo que es la etapa de sistematización teórica que surge de 1920 a 1940, a Schneider siendo uno de los representantes más reconocidos de esta etapa. Y finalmente la etapa que surge después de la Segunda Guerra Mundial, que es la etapa perspectiva, y aquí finalmente pues, los estudios determinan el futuro para la humanidad. Ellos ya lo ven como que si tú tienes un estudio, tú tienes mejor probabilidad de poder subsistir hacia el futuro. La educación también ya está basada en filosofías, se empieza a enfocar en la economía, en la historia de los eventos y la misma política que está surgiendo en este momento. A continuación veremos algunas de las organizaciones que están enfocadas en el estudio y el progreso de la educación comparada. Tenemos una de las instituciones más representativas que es la Comparative and International Education Society. Esta se encuentra en lo que viene siendo la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, y de hecho ellos están dedicados a incrementar el entendimiento de los asuntos, tendencia y políticas por medio de comparativas interculturales. Entonces su misión es contribuir a un mejor entendimiento de la educación comparada y cómo esta afecta a las diferentes naciones. Actualmente cuentan con más de 3,000 integrantes y constantemente sigue avanzando. Ella fue establecida en 1956 precisamente como una asociación académica. Bueno, con esto concluimos nuestra participación en el temario de la educación comparada. Esperemos que este video haya sido de su agrado. Que pasen muy buenas tardes.